qué base podemos ir al Dios Santo, quien no tiene pecado en su presencia? Dios es luz, no hay nada de oscuridad en él, dice la Biblia. ¿Con qué base podemos ir a Dios el Padre y orar y esperar que Él responda a nuestra oración? Hoy en el programa, En Contacto, ¿a dónde acudir en tiempo de necesidad? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todo el mundo tiene necesidades en la vida. Algunas de ellas pueden ser materiales o físicas, o pueden ser necesidades emocionales o espirituales. Cuando está en necesidad, ¿a dónde acude por respuesta? Muchas personas buscan respuestas para sus necesidades en varios sitios, y muchas veces esos caminos les dejan tal como estaban al principio. No suplen sus necesidades, porque hay muchas actitudes engañosas y muchas sendas engañosas para tratar de saciar nuestras necesidades. Esto es especialmente cierto en las necesidades espirituales y emocionales, pero también en las necesidades físicas o materiales. ¿A dónde acude cuando tiene una necesidad en su vida? ¿Hay algún lugar o muchos lugares? Por ejemplo, si tiene una necesidad emocional, ¿a dónde acude? Cuando tiene una necesidad espiritual, ¿a dónde va? En cualquier necesidad, acude a algún lugar para tratar de llenarla o satisfacerla de algún modo. En este mensaje quiero darle un lugar donde acudir, y puedo asegurarle, sin duda alguna, que saciará todas sus necesidades. Cuando le diga lo que es, tal vez dirá: oh, no puede ser tan sencillo, las cosas no funcionan así. Escuche atentamente. Deseo que le pida al Señor que le hable a su corazón y le muestre alguna necesidad en su vida que quizás ha tratado de suplir, pero por algún motivo no lo ha logrado. Le mostraré cómo hacer que funcione. Vayamos a Hebreos capítulo 4. Leeremos solo algunos versículos en este capítulo. Mientras lo encuentra, veamos lo que dice el versículo 12, solo a modo de prefacio para el pasaje que leeremos. Dice en el versículo 12, porque la palabra de Dios, la Biblia, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es su manera de decir que al abrir la palabra de Dios y al comenzar a leerla, lo que hacemos es descubrir ¿qué opina Dios acerca de nuestros pensamientos? Lo que realmente sentimos, nuestros verdaderos deseos, hasta los secretos, nuestras heridas y penas. Es decir, la palabra de Dios nos ayuda a entender y a vernos como nos ve Dios. A la luz de eso, leamos lo que dice desde el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un sumo gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, nos preguntamos, ¿a dónde vamos para satisfacer nuestras necesidades? Escuche bien, o el diablo le engañará. Hay un lugar a donde ir.
sin nunca preocuparse por una respuesta incorrecta, Dios siempre le dará la respuesta correcta. Él está dispuesto a hacerlo, a suplir su necesidad. Es una persona a quien acudir y es Cristo. En el resto de este mensaje le mostraré por qué eso es cierto. No importa qué dudas tenga en cuanto a Jesucristo, sea sincero y escuche con atención lo que dice la palabra de Dios y por qué decimos que Cristo es la persona a quien acudir con nuestras necesidades sin importar las que sean. Dirá, ¿y si son necesidades financieras? Él sabe cómo guiarnos en esa necesidad. Y si se trata de salud, Él es el gran médico. Suponga que es un problema emocional, estoy deprimido. Él es la respuesta a todas nuestras necesidades. Lo único que le pido es que sea sincero y abierto para considerar lo que dice la Biblia. Así que leamos el versículo 13, porque dice claramente que Cristo conoce todas nuestras necesidades. Nosotros creemos que lo sabemos, creemos que sabemos lo que necesitamos. Señor, quiero que hagas esto, pero no sabemos cuáles son. Notemos lo que Él dijo en este pasaje en particular. Lo dice de varias formas, pero aquí dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Es decir, Dios ve a cada persona sin excepción. Él sabe todo de nosotros. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, y escucha, y abiertas, o sea, al descubierto, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, es decir, a quien tendremos que rendir cuentas. Él ve todo sin excepción, conoce cada necesidad, cada día y cada hora del día, aun cada instante. Todo lo sabe. Entonces, dirá, ¿por qué dice que vayamos a Cristo? Permítame preguntar, ¿quién más le conoce perfectamente? Él es la única persona en existencia que sabe todo de nosotros, por dentro y fuera, lo que pensamos y hacemos, y por qué nuestras acciones, motivos y deseos, los pecados secretos de nuestra vida, los pecados al descubierto. Es el único que lo sabe todo. Cristo es a quien debemos acudir en cualquier necesidad, sea cual sea la misma. Ahora, lo segundo que deseo que notemos aquí es lo que él menciona. Jesús es nuestro sumo sacerdote ante el trono de Dios. Ahora escucha atentamente, porque alguien dirá, bueno, no estoy interesado en un sumo sacerdote. Debería estarlo, y le diré por qué. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios estableció todo el sistema para que la nación de Israel creciera y enviara al Mesías. Él comenzó todo desde el huerto de Edén. Por toda la Biblia hay sacrificios, y en este sistema que Dios diseñó en su pueblo, había un sumo sacerdote que era quien entraba al lugar santísimo. Nadie más podía entrar sin perder la vida, excepto el sumo sacerdote, quien iba una vez al año a llevar la sangre del cordero para reconocer y expiar los pecados de su pueblo. Ese sumo sacerdote simbolizaba muchas cosas, pero más que todo era un presagio del gran sumo sacerdote que habría de venir, porque él dice aquí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, Jesucristo, quien murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo, y dice el capítulo 10 que ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con que Dios supla nuestras necesidades? Sencillamente esto, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Escuche, todos pecamos y estábamos fuera de la gloria de Dios. La Biblia dice que nuestros pecados nos han separado de Dios. Por tanto, la verdad de nuestra relación con Él antes de la experiencia de salvación es que éramos pecadores. Hemos pecado contra Dios, vivimos como nos place, hacemos lo que queremos y nuestros pecados nos han separado de Dios. Así que debemos preguntarnos, y mucha atención porque repetiré esto 4 o 5 veces. Hágase esta pregunta. Todos sabemos que hemos pecado contra Dios. ¿Sobre qué base podemos ir al Dios Santo
Quien no tiene pecado en su presencia, Dios es luz, no hay nada de oscuridad en él, dice la Biblia. ¿Con qué base podemos ir a Dios el Padre y orar y esperar que Él responda a nuestra oración? Reconoce que arrogantes que nosotros, pecadores, separados del Dios Santísimo por nuestros pecados, esperemos que Él nos escuche, basándonos en que no hemos sido tan malos, sino muy buenos. Quizás no le guste lo que digo, pero es verdad. Es un acto de puro orgullo y engaño e ignorancia y malentendido. Porque en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote presentaba la sangre de un sacrificio para expiar los pecados de la nación de Israel. Cuando Cristo vino como el sumo sacerdote, Jesucristo vino como el sacrificio final del Padre por los pecados de toda la humanidad. Cuando Cristo fue a la cruz, fue como el Cordero de Dios. Él vino al mundo, no solo a enseñar, predicar y sanar, aunque hizo todo eso, sino que vino principalmente para morir y dar su sangre en la cruz, y al derramar su sangre en el Calvario, expió, pagó la deuda de los pecados de la humanidad en un acto único, en un tiempo determinado, para que tuviésemos acceso al Santo Dios. Cuando y si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, que significa que lo aceptamos como sacrificio expiatorio por nuestros pecados y lo recibimos como nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Ahora, así tenemos acceso. Nuestros pecados han sido expiados. La sangre de Cristo hace posible que nos acerquemos al Santo Dios. Lo tercero que deseo que notemos aquí es que la Biblia dice que Cristo se compadece de todas nuestras necesidades. Vea este pasaje. Deseo leerlo un par de veces. Escuche. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, Cristo es quien se compadece. Él puede sentir y experimentar lo mismo que nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, pensemos en esto, porque esa es una afirmación maravillosa. Leímos lo que dijo en el capítulo 2, versículo 17, y lo que dijo, lo dijo muy claro, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, la encarnación es que el Hijo de Dios vino al mundo en la forma de un bebé nacido de la Virgen María, tuvo que ser como nosotros, creció como niño, adolescente, luego un joven, y dice aquí, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos por una razón, para así que, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, porque fue eso, dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, veamos esto por un momento. Cuando pensamos en Cristo que fue tentado, nos viene a la mente que fue tentado por el diablo en el desierto. ¿Acaso fue la única vez que fue tentado? Él fue tentado, mire, desde que era joven. Fue tentado desde sus primeros años, fue tentado en sus años adultos. Él fue tentado, mucha atención, hasta en la cruz. Probado en muchas formas. Quizás un momento quiere decirme que Jesucristo fue tentado en todas las formas en las que somos tentados nosotros. Bueno, ¿qué dice? Dice que Él fue tentado en todas las maneras en que somos tentados. Mucha atención. Por esta razón dice que puede compadecerse de nosotros. Compadecerse de alguien es entrar a sus sentimientos, sus heridas, su dolor, sus pérdidas, lo que ocurra en sus vidas. Él fue tentado igual que nosotros. Lo que sea que pensemos, por ejemplo, cuando comenzó su ministerio, la gente lo rechazaba. Así que él sabe lo que es el rechazo. Y fue tentado por el diablo para volverse orgulloso y lanzarse del templo. Fue tentado en todas las maneras posibles. Tuvo tristeza, como cualquier otra persona.
sufrió el engaño de Judas y, por ejemplo, la muerte de Lázaro, sin duda alguna sintió dolor y rechazo el hecho de que toda su nación lo haya rechazado. Así que él sabe del rechazo, sabe del dolor en la tumba de Lázaro, dolor por la gente que estaba a su alrededor. Pienso en la soledad que debió haber sentido la noche de su crucifixión. Antes de su crucifixión, todos sus discípulos lo abandonaron. Todos los momentos en que necesitaba seguridad y ayuda, les pidió que fuesen a velar y a orar por un rato, y cuando fue, los encontró dormidos. Él sabe lo que es la soledad y el rechazo, sabe lo que es sufrir en la cruz. Así que cualquiera que sea su dolor, sufrimiento o herida, su prueba o tentación, Cristo le dice: yo he estado allí. O sea, ha sentido algo igual a lo que sentimos, no importa cuál situación enfrentemos en la vida. Así que pensemos en el mismo título, Gran Sumo Sacerdote. Él es quien cubrió nuestros pecados en la cruz, el Hijo de Dios encarnado que vino al mundo a morir por nuestros pecados. Nuestra relación con Él es nuestro Salvador, amo y Señor. Él conoce nuestras necesidades y desea suplir esas necesidades. Al pensar en todo esto, pienso en cómo Él expresa su amor hacia nosotros. Y notemos en este pasaje que dice 2 veces por tanto. Fíjese, acaba de decir que conoce todas nuestras necesidades y basándose en eso dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Después de hablar de ser compasivo, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Así que en cualquier necesidad tenemos acceso a aquel que sabe exactamente cómo nos sentimos, sabe cómo sanarnos y cómo ayudarnos y cómo suplir esa necesidad, sea cual sea. Pero le pregunto, ¿a dónde acude primero? ¿Llama a sus amigos? ¿Le cuenta a alguien cómo se siente? El Señor dice: quiero que me lo cuentes. Él dice: porque todo me es conocido y soy el gran sumo sacerdote y puedo resolverlo. Porque lo soy compasivo, quiero que te acerques a mí con confianza. ¿Por qué nos dice eso? Porque tenemos ese derecho. Venimos bajo la sangre de Cristo, Él ha expiado nuestros pecados, ha abierto la puerta. Dice que vengamos, escuche, confiadamente al trono. Escuche lo que dice: confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia en tiempo de necesidad. Ahora, misericordia se refiere a que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Escuchó? En misericordia, Él no nos da lo que merecemos. En gracia, Dios nos da lo que no merecemos. No merecemos su gracia. Sin embargo, nos la da. En misericordia, ¿qué hace Dios? No nos da lo que merecemos. De hacerlo, nos abandonaría. Dice: acerquémonos confiadamente. No significa con irreverencia hablar con el de allá arriba, quien quiera que sea. Eso es irreverente. Nos hemos olvidado de que Dios es santo. Al acudir a Él debemos hacerlo con un espíritu de sumisión, humildad y sumisión ante Dios. Le diré cómo evaluar si estás reverenciando o no a Dios. Él dice: al venir a mí, háganlo confiadamente, porque quiero que vengan. Dice: este no es el trono de juicio, este no es el trono de condenación, este no es el trono de rechazo, no es el trono de recompensas ni galardones finales, es el trono de gracia, misericordia, amor, perdón, limpieza, un nuevo comienzo, todo lo que necesitamos, lo que sea. Así que deseo que pensemos en algo por un momento. Dirá: soy humilde, no soy orgulloso. Permítame preguntarle: si yo le dijese, deseo sugerirle que desde esta misma noche antes de dormirse,
que traiga ante el Padre cualquier necesidad que tenga. Le sugiero que haga lo siguiente. Póstrese de rodillas junto a su cama y léale este pasaje a Dios. Sé que Él lo sabe todo, pero léaselo y dígale: Señor, dijiste que todo lo conoces. Dijiste, Señor Jesús, que derramaste tu sangre por mí. Dijiste que entiendes exactamente lo que siento y necesito. Dijiste que tengo el derecho de venir a ti y hallaré misericordia y gracia en tiempo de necesidad. ¿Está usted dispuesto a postrarse, leer ese pasaje al Señor y decirle sus necesidades? La razón por la cual doblaría sus rodillas ante Él es sencillamente por quién es Él. Él es el justo, el santo Dios que no tiene igual. Le aseguro que esto transformará su vida de oración, porque al hacerlo estará postrándose ante el santo Dios y estará reconociendo su santidad, su justicia, su perfección, reconociendo su omnisciencia, que Él sabe todo de usted, su omnipotencia, que Él tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia en su vida, reconociendo su gracia y misericordia, para que Él le invite a ser perdonado o ayudado, lo que sea necesario. ¿Qué le impide hacerlo? Quizá diga: no hay que arrodillarse para orar. No tiene que. ¿Por qué no lo haría? Sé que hay quienes tienen impedimentos físicos, pero deseo preguntarle seriamente: ¿qué le impide abrir la palabra de Dios y leer este pasaje, que es un pasaje que nos da aliento? ¿Qué le impide arrodillarse y reconocer que necesita a Dios y que no tiene derecho a acudir a Él sino por la sangre de Cristo? ¿Qué le impide hacerlo? Una cosa principalmente: orgullo. No tengo que hacer eso. Dios me entiende. Me ha ido bien sin hacerlo, no necesito hacerlo. El orgullo es uno de los peores pecados, porque es como decir: no lo necesito. O tal vez hay un pecado en su vida que no quiere dejar, no quiere entregarlo a Dios. Por eso no se postrará a leer este pasaje que dice que Dios conoce todos nuestros pecados. Transformará su vida de oración. Al hacerlo, tomará en serio el hecho de ir a Dios. Tomará en serio su relación con Él. Tomará en serio el reconocimiento de la santidad de Dios. Al pensar en los deseos del corazón de Dios, ¿qué es la adoración? No debemos adorar a nadie más que a la persona de Dios. El orgullo nos impide estar de rodillas. El orgullo hace que racionalicemos y digamos: creo que eso no es necesario. No, quizás no lo sea. Pero le pregunto: ¿cuándo fue la última vez que hizo algo como muestra de su reconocimiento de la santidad de Dios y nuestra indignidad y su gran amor al salvarnos? Le exhorto a hacerlo, porque se trata de lo que Dios hace por nosotros y cómo suple nuestras necesidades. Él las conoce todas, pagó el precio, está dispuesto a hacerlo, tenemos acceso a Él. Dice: acercaos con humildad, confiadamente, te espero, quiero ayudarte, deseo suplir tus necesidades. Pero tenemos que ir a Él por la sangre de Cristo. Y le digo que si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, si aún no es salvo,
Lo que deseo que entienda es que no importa lo que alguien le diga o le asegure, ni cuántos libros lea, cuántos sermones escuche, cuántas veces confiese sus pecados, hay una verdad que es eterna y absolutamente innegable. Jesucristo, nacido de una virgen, el Hijo de Dios encarnado, vino al mundo con el propósito principal de morir en la cruz y derramar su sangre en el Calvario para que todo el que le acepte como Salvador y le reciba como el gran sumo sacerdote, sentado a la diestra del Padre, intercediendo, haciendo posible que vayamos a Él para saciar nuestras necesidades. Esa es una muestra eterna de amor, y rechazarlo es rechazar nuestra única esperanza, y recibirlo es comenzar la vida desde una perspectiva distinta. Esa es mi oración por usted. Padre, te damos gracias por tu gran amor. Nos dices: acérquense confiadamente a mi trono y hallarán gracia y misericordia. Padre, no podía ser más sencillo. Solo queremos darte las gracias. Oramos en el nombre de Jesús.